La hija de mi novia me acusó falsamente de abuso, destruyendo parte de mi vida. Tiempo después, la verdad salió a la luz y su madre quiere fingir que nada pasó, pero yo no perdono. Así que, esto probablemente será largo, pero necesito sacarlo todo. Todavía estoy procesando lo que pasó y honestamente, no sé ni por dónde empezar. Supongo que lo mejor es volver al día en que mi vida implosionó. Sí, empecemos ahí. Había estado saliendo con Isabel durante unos 2 años. Nos conocimos en una barbacoa a través de amigos en común y desde el primer momento, simplemente encajamos. Ella tenía una hija de una relación anterior, Clara, que tenía 13 años cuando empezamos a salir. El padre casi no aparecía, visitaba cada varios meses, faltaba a citas acordadas, olvidaba cumpleaños, lo típico de un padre irresponsable. Isabel trabajaba como higienista dental y tomaba turnos extras los fines de semana para llegar a fin de mes. Yo soy electricista, llevo unos 8 años en esto. No gano una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir tranquilo. Cuando Isabel y yo nos pusimos serios, empecé a pasar más tiempo en su casa. Clara parecía estar bien conmigo al principio. Era una niña callada, siempre pegada al teléfono o viendo vídeos en su habitación. A veces cenábamos los 3 juntos y yo le echaba una mano con la tarea de matemáticas cuando me lo pedía. Nada fuera de lo normal. Hace unos 6 meses, Isabel me preguntó si quería mudarme con ellas. Su contrato de alquiler estaba por terminar y había encontrado un lugar más grande que funcionaría mejor para todos. Lo pensé durante una semana y al final dije que sí. Nuestra relación iba bien y me pareció el siguiente paso lógico. Además, ayudar con los gastos la aliviaría bastante, y yo quería estar ahí para ambas. Los primeros meses viviendo juntos fueron bastante tranquilos. Yo llegaba del trabajo, Isabel hacía la cena o yo traía algo, y cenábamos juntos. Después Clara se encerraba en su habitación, e Isabel y yo veíamos televisión o simplemente descansábamos. Los fines de semana hacíamos mandados, quizás veíamos una película. Nada extraordinario, pero sentía que estábamos construyendo algo real, como una familia de verdad. Hasta que, una noche de marzo, todo se vino abajo. Llegué a casa alrededor de las 6:30, agotado después de un proyecto al otro lado de la ciudad y un tráfico infernal. Entré esperando oler la cena o escuchar la televisión, pero el apartamento estaba en un silencio absoluto. El carro de Isabel estaba afuera, así que sabía que estaban en casa. Pensé que quizá estaban tomando una siesta. Dejé mis herramientas junto a la puerta y fui a la cocina a por un vaso de agua. Fue entonces cuando lo escuché, un llanto. No un llanto normal, sino ese tipo de llanto que suena a colapso emocional. Seguí el sonido hasta la sala. Allí estaba Isabel, sentada en el sofá con la cara enterrada en las manos y los hombros temblando. Clara estaba a su lado. Y cuando entré, me miró con una expresión que jamás le había visto. No era tristeza. No era miedo. Era otra cosa. Algo frío. Algo que, en ese instante, me heló la sangre. Le pregunté a Isabel qué estaba pasando, pero ella solo siguió llorando, completamente rota. Lo intenté de nuevo, cada vez más preocupado. Finalmente, quien habló fue Clara. Con una voz fría, dijo, «Mamá sabe lo que hiciste». No entendí nada. La miré, luego miré a Isabel, completamente perdido. Pregunté qué significaba eso, y fue entonces cuando Isabel levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados, rojos, y cuando me miró había en ellos una mezcla de dolor y rabia que nunca le había visto. «¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotras?», me dijo. Me quedé allí parado, sin comprender. Repetía una y otra vez que no tenía idea de qué hablaban, pero Isabel no me respondía. Solo seguía llorando y murmurando que la había traicionado. Clara seguía sentada, inmóvil, observándome sin pestañear. Y entonces Isabel lo soltó. Dijo que Clara le había contado que, 2 semanas atrás, mientras ella trabajaba un turno nocturno, yo había entrado en la habitación de su hija y que, después de decirle cosas extrañas, me había comportado de manera inapropiada con ella, contándole al final que no debía decírselo a nadie. Sentí como si me dieran un golpe directo en el estómago. Las palabras ni siquiera tenían sentido cuando las escuché. Me quedé mirándolas, esperando que alguien dijera que era un malentendido, una confusión, una broma cruel, cualquier cosa. Pero no. Nadie dijo nada. Le dije a Isabel que era mentira. Le dije que jamás haría algo así, que Clara estaba inventándolo. Pero en el momento exacto en que dije eso, Isabel explotó. Empezó a gritarme, a llamarme repugnante, diciendo que había sido una idiotez confiar en un hombre cerca de su hija. Y luego me gritó que me fuera. Así, sin más. Que me largara. Intenté hablar, intenté explicarle, intenté defenderme, pero no escuchaba. Estaba gritando tanto que pensé que algún vecino llamaría a la policía. Clara solo observaba todo en silencio, sin mostrar emoción alguna. Tomé mis llaves y me fui. No sabía qué más hacer.
Me senté en mi camioneta durante casi 20 minutos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Tenía las manos temblando. Mi mente no podía ponerse al día. Un minuto pensaba que llegaba a casa con mi familia y al siguiente estaba siendo acusado de algo que jamás hice. Terminé conduciendo hasta la casa de mi amigo Mateo. Es mi mejor amigo desde la secundaria, y sabía que me dejaría quedarme. Cuando abrió la puerta y vio mi cara, entendió de inmediato que algo grave había ocurrido. Le conté todo, paso a paso, y él solo escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo: hermano, eso es jodido. Necesitas un abogado. No dormí nada esa noche. No hacía más que repasar cada detalle, buscando si había ocurrido algo que pudiera haberse malinterpretado, pero no había nada. Clara y yo apenas hablábamos. Éramos cordiales, sí, pero no éramos cercanos. Nunca había estado a solas con ella más de unos minutos. La idea de que dijera algo así no tenía ningún sentido. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y empecé a buscar abogados. No tenía idea de qué tipo de abogado necesitaba, pero Mateo me ayudó. Encontramos a uno especializado en casos de acusaciones falsas y programé una reunión para esa misma tarde. El abogado se llamaba Carlos. Era un hombre mayor, quizá en sus 60s, con el cabello gris y una manera de hablar tan tranquila que, por un momento, me hizo sentir un poco menos en pánico. Le conté absolutamente todo lo que había pasado, y él escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se recostó en su silla y me preguntó si tenía alguna prueba de mi inocencia. No la tenía. ¿Cómo demuestras que no hiciste algo? La mayoría de las tardes en que Isabel tenía turnos largos yo ni siquiera estaba en casa. A veces salía a comer con Mateo, otras me quedaba trabajando hasta tarde para avanzar en proyectos, pero no tenía recibos, mensajes ni nada que confirmara dónde había estado la noche específica que Clara mencionaba. Carlos me dijo que empezara a documentarlo todo, cada conversación, cada mensaje, cada interacción con Isabel o Clara. Si esto llega a la policía, necesitaré toda la evidencia que puedas conseguir, me advirtió. También me dijo que no las contactara directamente, que cualquier cosa debía pasar por él. Ese mismo día, Isabel me envió un mensaje. Decía que Clara quería presentar un informe policial, pero que ella no estaba segura de si ese era el camino correcto. Que necesitaba tiempo para pensar. Una parte de mí quería llamarla y suplicarle que me escuchara, pero las palabras de Carlos se repetían en mi cabeza: no las contactes. Así que no lo hice. 2 días después, Isabel se presentó en casa de Mateo. Estaba sentado en el sofá cuando escuché los golpes en la puerta. Abrí y allí estaba ella, con los brazos cruzados y un aspecto agotado, como si tampoco hubiese dormido en días. Me pidió hablar, así que la dejé pasar. Mateo se metió en su habitación para darnos privacidad. Isabel se sentó en el borde del sofá sin decir nada durante 1 minuto entero. Finalmente, me pidió que fuera honesto con ella. Dijo: si admites lo que hiciste y buscas ayuda, quizá podamos superarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le repetí que no había hecho nada. Que Clara estaba mintiendo y no sabía por qué, pero lo estaba. El rostro de Isabel se endureció de golpe. Se levantó y me dijo que quería creerme, pero que Clara no tenía motivo para inventar algo así, que estaba eligiendo destruir nuestra relación en vez de asumir responsabilidad. Y sin decir nada más, se fue. Simplemente salió por la puerta. Sentí que me estaba volviendo loco. ¿Cómo se supone que demuestre que algo no pasó? ¿Cómo convences a alguien de que estás diciendo la verdad cuando al otro lado hay una niña de 13 años llorando y diciendo lo contrario? Pasó una semana. Isabel dejó de escribir. Yo seguía viviendo en casa de Mateo y yendo a trabajar, pero era como un zombi. No podía concentrarme. Cada día esperaba que la policía apareciera para arrestarme. Cada vez que veía una patrulla, el corazón se me aceleraba como si fuera a salírseme del pecho. El trabajo se convirtió en una especie de refugio extraño. Al menos allí podía enfocarme en pasar cables, instalar lámparas y pensar en esquemas eléctricos en vez del desastre que era mi vida personal. Pero incluso así me sentía mal. Mis compañeros lo notaron. Uno de los más veteranos, Diego, me llevó aparte durante el almuerzo y me preguntó si todo estaba bien en casa. No le conté toda la historia. Solo dije que estaba pasando por problemas con mi novia. Él asintió como si entendiera y comentó que todas las relaciones tenían momentos difíciles. Si él supiera. Las noches eran lo peor. Mateo intentaba distraerme con videojuegos o películas, pero mi mente siempre regresaba a las mismas preguntas. ¿Por qué Clara haría algo así? ¿Qué había hecho yo para que me odiara tanto? ¿Fui demasiado estricto? ¿Demasiado distante? ¿Dije algo que la ofendió sin darme cuenta? Empecé a repasar cada interacción que había tenido con ella en los últimos meses. La vez que le pedí que bajara la música porque Isabel tenía dolor de cabeza. La vez que me comí el último helado que, según ella, estaba guardando. La vez que sugerí que dejara el teléfono durante la cena. ¿De verdad alguna de esas cosas era lo suficientemente grave como para querer destruir mi vida?
Nada encajaba. La novia de Mateo, Elena, vino a la casa un par de veces. Había escuchado partes de la historia por Mateo y una noche se sentó a hablar conmigo. Me dijo que me creía, que en su época de secundaria había conocido chicas que inventaban historias para conseguir atención o manipular a sus padres, que algunos adolescentes simplemente no entienden las consecuencias de lo que dicen. Escuchar eso me ayudó más de lo que esperaba. No solo porque fuera apoyo emocional, sino porque venía de alguien que no estaba sesgado a mi favor. Elena no me conocía tan bien, pero aún así, viendo la situación desde afuera, concluyó que yo decía la verdad. Fue un gesto pequeño, pero significó muchísimo. Carlos me llamó varias veces esa semana para ver cómo iba todo. Quería asegurarse de que no tuviera ningún tipo de contacto con Isabel o Clara y me recordó que siguiera documentándolo todo. También me dijo que si Isabel presentaba un informe policial, debía llamarlo inmediatamente. Él me guiaría paso a paso para evitar decir algo que pudiera malinterpretarse. La simple idea de enfrentar una investigación policial me enfermaba. No dejaba de imaginarme sentado en una sala de interrogatorios, con detectives haciéndome preguntas, mi nombre arrastrado por el suelo. Incluso si lograba demostrar que era inocente, el daño ya estaría hecho. Las acusaciones así se pegan, aunque sean falsas, siempre queda una sombra de duda en la mente de la gente. Siempre queda ese y sí. No podía permitir que eso sucediera. No iba a dejar que esa mentira definiera mi vida. Al final de la semana estaba exhausto. No solo físicamente, sino emocionalmente. Sentía un cansancio profundo, como si cada día me consumiera un poco más solo por tratar de mantenerme de pie sin quebrarme por completo. Y entonces, un martes cualquiera por la tarde, mi teléfono sonó. Era Isabel. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Sonaba diferente, más calmada. Me dijo, necesitamos hablar, ¿puedes venir? Le dije que estaría allí en 20 minutos. No sabía qué esperar, pero sinceramente pensé que ya nada podía empeorar más. Cuando llegué al apartamento, Isabel abrió la puerta y me dejó entrar sin decir una palabra. Clara no estaba. Me dijo que se había quedado en casa de una amiga. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y ella se quedó mirando sus manos durante un largo rato. Finalmente habló. Hoy hablé con la amiga de Clara, Sofía. Me contó algo, dijo. No respondí. Solo esperé. Isabel continuó. Sofía le había dicho que Clara había estado presumiendo en la escuela de haber conseguido sacarme de la casa. Que les había contado a ella y a otras chicas que inventó toda la historia porque no quería que yo viviera allí, que simplemente no soportaba la idea de compartir espacio ni atención conmigo. Decía que sentía que le estaba quitando demasiado tiempo y dedicación a su madre, y que todo lo que quería era que las cosas volvieran a ser como antes de que yo apareciera, cuando, según ella, su vida familiar era más tranquila y solo para ellas dos. Isabel empezó a llorar otra vez, pero esta vez era diferente. No era rabia ni miedo, era culpa. Decía una y otra vez que lo sentía, que debió escucharme, que no sabía cómo había sido capaz de creer algo así. Yo me quedé allí sentado sintiendo, nada. Ni alivio, ni enojo. Solo un vacío extraño, como si mi cuerpo estuviera presente pero mi mente hubiera desconectado por completo. Me preguntó si podía perdonarla. Que si podíamos intentar arreglarlo. Que hablaría con Clara, que la obligaría a disculparse, que haría lo que fuera necesario para recomponer todo. La miré y le dije, ¿me creíste capaz de eso? Me echaste sin darme una oportunidad. ¿Estuviste lista para dejarme ir a la cárcel? Isabel empezó a justificarse. Dijo que solo estaba protegiendo a su hija, que cualquier madre habría hecho lo mismo. Pero eso no encajaba. Proteger a su hija habría sido buscar la verdad, no asumir ciegamente que yo era culpable. Repetía que lo sentía, que había entrado en pánico, que cuando un hijo dice algo así tu instinto es creerle. Y aunque entendía esa parte, había algo que no podía ignorar, llevábamos 2 años juntos. Ella me conocía, sabía quién era yo, y aún así, al primer segundo, sin dudar, sin hacer preguntas, creyó lo peor de mí. Le pregunté por qué no cuestionó la historia de Clara, por qué no pidió detalles, por qué no intentó verificar si algo de todo eso tenía sentido. Solo lloró y dijo que no sabía, que estaba demasiado conmocionada para pensar. Pero yo había tenido una semana entera para pensar. Y cuanto más lo hacía, más claro veía que Isabel tomó su decisión en el mismo instante en que Clara habló, eligió creerle a su hija, lo cual entiendo, pero también eligió imaginarme como un monstruo sin siquiera detenerse un segundo a considerar si eso era posible. Eso era lo que más dolía. No la acusación en sí, sino lo rápido que me tiró a la basura a alguien a quien amaba. Le pregunté qué esperaba que hiciera ahora. ¿De verdad pensaba que simplemente iba a volver y fingir que nada había pasado? ¿Que íbamos a cenar juntos y ver televisión como si fuéramos una familia feliz? Isabel dijo que no lo sabía, que solo quería arreglarlo, hacer que todo volviera a estar bien. Pero ya no había ese bien al que volver. El daño estaba hecho.
Le dije que necesitaba tiempo para pensar y me fui. Volví a la casa de Mateo y me quedé sentado en la oscuridad durante horas. Cuando él llegó del trabajo me preguntó qué había pasado, y se lo conté todo. Su respuesta fue directa. No vas a volver con ella, ¿verdad? No contesté, porque sinceramente no lo sabía. Una parte de mí quería hacerlo. Quería creer que podíamos superar esto, que la disculpa era sincera, que todo podría volver a la normalidad. Pero la otra parte de mí, la parte que había pasado una semana entera aterrorizada, sintiéndome solo y traicionado, sabía la verdad, la normalidad estaba muerta. Y no había forma de recuperarla. En los días siguientes, Isabel siguió llamando y enviando mensajes. Decía que Clara ya había admitido todo, que estaba arrepentida, que quería disculparse conmigo en persona, que podíamos sentarnos los tres y hablarlo, incluso ir a consejería familiar si era necesario. ¿Consejería familiar? Como si sentarnos con un terapeuta pudiera deshacer lo que pasó. Como si pudieran hacerme olvidar que pasé una semana entera pensando que mi vida estaba arruinada. Ignoré la mayoría de sus mensajes. Todavía estaba procesando el hecho de que una niña con la que había convivido, a la que ayudé con su tarea y para la que compraba pizza, había intentado destruirme, por celos. Así de simple. Celos. Clara no quería compartir la atención de su mamá. Y para deshacerse de mí eligió la opción más extrema posible. No hablar. No pedirle a Isabel que terminara conmigo. Solamente inventó una acusación capaz de arruinarme para siempre. Cuanto más pensaba en eso, más furia sentía. No solo hacia Clara, sino también hacia Isabel. Porque incluso después de saber la verdad, Isabel seguía actuando como si todo esto fuera solo un pequeño tropiezo. Como si con tiempo y buena voluntad pudiéramos superarlo. Pero yo no podía seguir adelante. No después de esto. Unos días después, la mamá de Isabel me llamó. Yo la había visto un par de veces y siempre fue amable. Me dijo que había escuchado lo que pasó y quería hablar. Acepté reunirme con ella para tomar un café, pensando que tal vez sería una conversación razonable. Cuando llegó, se veía incómoda, como si no quisiera realmente estar allí pero sintiera que debía hacerlo. Dijo que había hablado con Isabel y con Clara, que lamentaba todo lo ocurrido. Pero luego dijo algo que me hizo hervir la sangre. Tienes que entender, Clara es solo una niña. Cometió un error. Los niños a veces hacen cosas estúpidas. No puedes guardarle rencor para siempre. La miré y le dije que eso no había sido un error estúpido. Que no estamos hablando de tirar un vaso o romper un jarrón. Era una acusación capaz de arruinar vidas enteras. Le dije que si Isabel no hubiera hablado con Sofía, yo podría haber terminado en un registro de delincuentes o en la cárcel. Que podría haber perdido mi trabajo, mi reputación, todo. Y que ahora ella pretendía que yo simplemente lo ignorara porque Clara es una niña. La mamá de Isabel me dijo que estaba siendo demasiado duro. Que debía pensar en lo mejor para Isabel y para Clara. Que Isabel me amaba, y que Clara solo necesitaba tiempo para adaptarse. Que debería darles otra oportunidad. Le agradecí el café y me fui. No tenía la energía para seguir discutiendo. Esa noche me senté a pensar seriamente en todo, en la relación, en la acusación, en lo que significaría seguir adelante después de algo así. Y llegué a una conclusión clara. Incluso si perdonaba a Isabel, incluso si Clara se disculpaba, jamás volvería a sentirme seguro a su alrededor. Cada vez que Clara se molestara o no consiguiera lo que quería, siempre estaría ese miedo. ¿Lo hará otra vez? Cada discusión con Isabel estaría marcada por esta sombra. No podría vivir así. No quería vivir así. Así que le envié un mensaje a Isabel. Le dije que se había acabado. Que no podía estar con alguien que no confió en mí cuando más importaba. Y que no podía convivir con una niña que intentó arruinar mi vida. Le dije que pasaría a recoger mis cosas cuando Clara no estuviera en casa, y que después de eso no habría más contacto. Isabel me llamó de inmediato. Estaba llorando, suplicando, pidiéndome que lo reconsiderara. Decía que haría cualquier cosa, que Clara se disculparía, que podíamos solucionarlo. Le dije que no, que ya había terminado, y colgué. Mateo me dijo que hice lo correcto. Carlos, mi abogado, opinó lo mismo. Incluso mi hermano, que se enteró días después, dijo que había esquivado una bala. Pero Isabel no lo aceptaba. No paraba. Seguía enviando mensajes, llamando, apareciendo en lugares donde sabía que estaría. Lloraba, decía que había cometido un error, que me amaba, que lo superaríamos. Incluso llegó a ofrecer que Clara viviera con su padre por un tiempo para arreglar las cosas. La ignoré. Bloqueé su número, la bloqueé de todas las redes sociales, y le pedí a Mateo que no la dejara entrar si aparecía en su casa. Había terminado definitivamente. Un mes después encontré mi propio apartamento. Era más pequeño que el que compartía con Isabel, pero era mío. Me mudé solo con lo básico. Ni siquiera me molesté en desempacar la mayoría de las cajas. Iba a trabajar, volvía a casa y me mantenía solo. No salía.
No hablaba con nadie fuera del trabajo. Necesitaba espacio para procesar todo. El apartamento estaba en otra parte de la ciudad, un lugar donde sabía que Isabel no pensaría en buscarme. No le dije dónde me mudaba. No le di mi nueva dirección. Ese capítulo estaba cerrado. Mateo me ayudó a mover mis cosas. No tomó mucho: una cama, un sofá, la televisión, algo de ropa. La mayoría de los muebles en casa de Isabel eran suyos, así que, en esencia, estaba empezando desde cero. Mateo pidió una pizza y nos sentamos en mi nuevo sofá viendo una película de acción que apenas registré. No me presionó para hablar sobre Isabel o Clara. Solo estuvo ahí, sin juzgar, sin exigir nada. Y lo valoré mucho más de lo que él imagina. Cuando se fue, me quedé sentado en el silencio del apartamento y entendí que esa era mi vida ahora. Solo yo, sin novia, sin casi hijastra, sin cenas en familia ni planes de fin de semana. Solo silencio y espacio para descubrir quién era sin todo eso. Debería haber sido liberador, pero en ese momento solo se sentía vacío. Las primeras semanas fueron duras. Me despertaba por la mañana y durante un segundo olvidaba dónde estaba. Extendía la mano esperando sentir a Isabel a mi lado y entonces recordaba. No estaba. No estaría nunca más. El trabajo era lo único que me mantenía ocupado durante el día, pero las noches se volvían eternas. Volvía a ese apartamento vacío, me sentaba frente a la televisión sin realmente mirar nada y pedía comida para llevar porque no podía convencerme de cocinar solo para mí. Mateo me revisaba varias veces a la semana. A veces llamaba, otras veces llegaba con un par de hamburguesas y se quedaba un rato para asegurarse de que no me estaba derrumbando. Yo le decía que estaba bien, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Elena, la novia de Mateo, pasó una vez con una bolsa de comestibles y un guiso que había preparado. Me dijo que parecía que había bajado de peso y que necesitaba comer mejor. Le agradecí, puse el guiso en la nevera y tardé 3 días en calentarlo. Mi mamá también llamó. Le di una versión muy resumida de lo ocurrido, sin entrar en detalles. Dijo que todas las rupturas eran difíciles y que lo superaría. No le conté lo de la acusación. ¿Para qué? Ese infierno ya había terminado. O eso creía. Una noche estaba desplazándome por mi teléfono y encontré fotos viejas de Isabel y yo. Fotos en un concierto, en la playa, celebrando el cumpleaños de Clara en algún restaurante. En todas parecíamos felices. Éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Eliminé cada foto, cada hilo de mensajes, cada recordatorio de que alguna vez habíamos sido algo. En el momento se sintió liberador, como si estuviera recuperando un pedazo de control. Pero después, lo único que sentí fue un vacío enorme. Empecé a ir más al gimnasio, intentando canalizar toda la rabia y la frustración en algo útil. Levantaba pesas hasta que mis brazos temblaban. Corría en la caminadora hasta que me ardían los pulmones. No resolvía nada, pero me mantenía alejado de sentarme a sentir lástima por mí mismo. Por suerte, el trabajo también aumentó justo en esa época. Me lancé de lleno a él, horas extras, proyectos que nadie quería, cualquier cosa con tal de mantener mi mente ocupada. Mi supervisor lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que solo quería ahorrar dinero. Me dijo que si necesitaba hablar, su puerta estaba abierta. Lo agradecí, pero no iba a desahogarme con mi jefe. 2 meses después de la ruptura, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Clara. Decía que lo sentía, que no entendía hasta dónde llegaría todo, que se sentía terrible, que me extrañaba, que quería que volviera. Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. Parte de mí quería responder y decirle exactamente cuánto daño había causado, pero no lo hice. Simplemente lo borré y bloqueé el número. Hace unas semanas, Isabel apareció en mi apartamento. No tengo idea de cómo consiguió la dirección, pero allí estaba, de pie en el pasillo, con un ramo de flores y una expresión desesperada en el rostro. Me dijo que ella y Clara estaban yendo a terapia, que Clara entendía lo que había hecho y estaba trabajando en sí misma, que ambas querían que volviera a sus vidas, que podíamos empezar despacio, un café, una cena, algo. La miré y le dije, ¿de verdad crees que unas flores y una disculpa pueden arreglar esto? Empezó a llorar, diciendo que sabía que no era suficiente, pero que no sabía qué más hacer, que me amaba, que había cometido un error horrible, que solo quería una oportunidad para reparar el daño. Le dije que no había nada que reparar, que lo que pasó no podía deshacerse, que no estaba interesado en reconstruir algo que, en realidad, siempre había estado quebrado. Le pedí que se fuera y que no regresara. Se quedó allí un momento, esperando que cambiara de opinión. Cuando vio que no lo haría, finalmente se dio la vuelta y se fue. No he sabido nada de ella desde entonces. La gente sigue preguntándome si tomé la decisión correcta. Mi mamá cree que debería haberle dado otra oportunidad a Isabel. Un par de compañeros del trabajo dijeron lo mismo. Siempre repiten que todos cometemos errores, que las relaciones requieren trabajo,
que estoy tirando 2 años a la basura por un mal momento. Pero no entienden nada. No fue un mal momento. Fue Isabel eligiendo creer lo peor de mí sin escuchar una sola palabra de mi versión. Fue Clara pensando que podía mentir sobre algo tan serio simplemente porque estaba celosa. Fue la gente a mi alrededor actuando como si yo debiera perdonar y olvidar porque eso es lo más cómodo para todos. No estoy hecho así. Cuando alguien te muestra quién es, le crees. Isabel me mostró que no confiaba en mí. Clara me mostró que estaba dispuesta a destruir mi vida para conseguir lo que quería. Y todos los demás me mostraron que preferían que yo cargara con el dolor antes que enfrentar un conflicto incómodo. Así que sí, terminé. Definitivamente. No voy a volver. No doy segundas oportunidades después de algo así. No pretendo que nada pasó solo para hacer que otros se sientan mejor. Algunas personas dicen que eso me hace frío o inflexible. Puede ser. Pero estoy bien con eso. Prefiero estar solo a estar con alguien en quien no puedo confiar. Mateo insiste en que eventualmente conoceré a alguien más, alguien que no me tire bajo el autobús en cuanto las cosas se pongan difíciles. No tengo prisa, pero probablemente tiene razón. Por ahora estoy bien así. Tengo mi apartamento, mi trabajo y sobre todo, mi tranquilidad. No vivo mirando por encima del hombro preguntándome si alguien va a inventar algo sobre mí. No camino sobre cáscaras de huevo tratando de mantener contenta a una niña de 13 años para evitar otra explosión. Solo estoy existiendo. Y sinceramente, por ahora eso es suficiente. La gente dice que el tiempo cura todas las heridas. No lo creo. Algunas cosas no sanan, simplemente se integran en quien eres. Y está bien. Ya no soy la persona que era antes de todo esto, y nunca lo seré. Isabel me envió un último mensaje hace un par de semanas. Decía que entendía por qué no podía perdonarla, pero esperaba que un día encontrara paz, que siempre me había amado y que deseaba que las cosas hubieran terminado de otra manera. No respondí, porque la verdad es que ya encontré paz. La encontré en saber que no comprometí quién soy solo para hacer que alguien más se sintiera mejor. En saber que me alejé de una situación que eventualmente me habría destruido. En saber que me elegí a mí mismo. Y si eso me convierte en el villano de la historia de alguien más, que así sea. Puedo vivir con eso. Últimamente he pensado mucho en la confianza y en lo frágil que puede ser. Una vez que se rompe, no sé si realmente se puede reconstruir. Lo único claro para mí es que no podía seguir en una relación donde siempre dudaría de si Isabel volvería a creer lo peor de mí, ni vivir en una casa donde una niña ya había demostrado que podía inventar algo que casi destruye mi vida. Algunos lo llaman rencor, yo lo llamo autopreservación. Mateo me preguntó si me arrepentía de haber estado con Isabel. No lo sé. Hubo buenos momentos, pero el final fue tan devastador que borró todo lo demás. Tal vez fue una lección necesaria, no todos merecen tu confianza, incluso cuando haces todo bien. He estado ocupándome de mí, gimnasio, turnos extra, arreglando mi apartamento y dándole forma a una vida nueva. Hice una parrillada con Mateo y Elena, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a paz. Mi mundo está empezando a estabilizarse. Es pequeño, pero es mío. Sé que Isabel ha contado su versión por ahí, pintándome como alguien incapaz de perdonar. No me importa. Yo sé la verdad, estuve a un suspiro de perder mi libertad, mi reputación y mi futuro por una mentira impulsada por celos. Eso no es algo que se supera con un «lo siento». A veces pienso que diría si me cruzara con Clara, pero creo que no diría nada. No quiero darle ese poder. En mi vida, ya no existe. Estoy agradecido con quienes realmente estuvieron ahí: Sofía, la amiga de Clara, cuya palabra cambió todo y salvó mi vida; Mateo, que me dio un lugar donde caer; y Carlos, que me guió en lo legal. Es una lista pequeña, pero suficiente. Y he decidido que no voy a conformarme más. Quiero crecer en mi trabajo, quizás postularme a una posición de supervisor o estudiar algo nuevo como instalación de paneles solares. Quiero avanzar sin cargar con el peso de lo que pasó. Mateo insiste en que vuelva a salir, que conozca gente, pero aún no estoy listo para explicar este desastre a nadie. Tal vez algún día. Por ahora, estoy concentrado en reconstruirme y en vivir sin miedo, sin dudas y sin cargas que no me pertenecen. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.